En la clase de hoy vamos a continuar con la descripción de los architectural drivers, que son estas fuerzas que empujan a tomar las decisiones significativas de diseño en un proyecto. Entonces, en particular vamos a hablar de esta cuarta fuerza, que son los atributos de calidad, quality attributes. Vamos a mencionar algunos tipos importantes y vamos a hablar de una técnica conocida como QA scenarios o escenarios de atributos de calidad que permite eh, definir de forma más precisa cómo vamos a medir si un proyecto logra o no uno de estos atributos. Entonces, repasando la clase pasada, hablamos de que habían cuatro drivers: los requisitos funcionales, que son eh, el driver principal. Al final es lo que define qué es lo que queremos hacer, y eso eh, especifica mucho de las decisiones que vamos a tomar para un cierto proyecto. Pero además de eso estaban ciertas restricciones o constraints que limitan el espectro de posibilidades, de posibles soluciones, según distintas características, restricciones de presupuesto, tiempo del equipo. Y estaban los principios y prácticas, que eran un poco decisiones, filosofías que toma la empresa o el equipo que está desarrollando esto, y que también limita cómo se hace eh, una solución. Entonces hoy día vamos a hablar de la cuarta, que son estos atributos de calidad. Eh, ¿Qué son los atributos de calidad? Una definición son propiedades medibles de un sistema que definen qué tan bien el sistema satisface necesidades de los stakeholders. Estos atributos de calidad muchas veces se llaman como requisitos no funcionales o requisitos cross-funcionales, cross-functional requirements, non-functional requirements. Que en el fondo es una definición muy enfocada en que son requisitos, pero no son funcionales. Es como otro tipo de requisitos, pero el término atributo de calidad es un poco más explicativo de a qué nos estamos refiriendo. O sea, no se definen por no ser funcionales, sino que es porque miden ciertas características de calidad del sistema. Entonces, acá como otra definición, Simon Brown habla de que estos quality attributes o non-functional requirements son los ilities del proyecto. Vamos a ver a qué se refiere con eso un poco más adelante. Algo importante es que, como dice aquí Anthony Latance, es que los atributos de calidad pueden quedar muy vagamente descritos. Yo puedo decir, mi proyecto tiene que tener alta performance o ser usable o ser mantenible. Y esas definiciones son como muy poco precisas y por lo tanto nunca se pueden cumplir porque no hay una métrica. Eh, entonces lo que vamos a ver un poco en esta clase también es que hay que definir métricas específicas y como aterrizar este tipo de atributos para que tenga sentido en el proyecto. Entonces hablemos de algunos tipos clásicos de quality attributes, un poco para que lleguemos efectivamente a ejemplos. Acá hay una lista, un poco esto es lo que mencionaba Simon Brown, que en general terminan en ility, maintainability, portability, scalability, availability. Otros no, pero son estas como propiedades que esperamos de un sistema, eh, como esta, y hay otras más. Entonces veamos los casos más conocidos, más importantes. Por ejemplo, está el atributo de calidad performance. Así que performance es
lo que esperamos de la respuesta de mi sistema cuando se ejecuten ciertas acciones. Entonces, en particular, nuevamente, como aterrizándolo a medidas, hay dos como medidas importantes de performance. Uno es lo que se llama la latencia, que es el tiempo que toma una acción o un evento, y otro es el throughput, que es el número de acciones que se pueden hacer, resolver, funcionar correctamente en una unidad de tiempo. Entonces, este atributo de performance uno puede querer medir, o sea, performance es un concepto muy amplio, pero uno puede definir que lo que quiere medir es efectivamente que mi proyecto o el sistema tenga una latencia menor a 0,01 segundos. Entonces, estos atributos de calidad tienen que ser aterrizables a medidas más concretas. Otro atributo importante es el concepto de escalabilidad. Entonces acá una definición de escalabilidad que pueden revisar en este link de acá. Una definición es que un servicio se puede decir que es escalable si es que el aumento, la mejora de su performance es proporcional al aumento de los recursos que yo le entrego. Entonces, si un sistema está recibiendo, no sé, mucho tráfico, si yo puedo aumentar mis servidores de manera y como un número proporcional de servidores nuevos es capaz de lidiar con un número proporcional de tráfico nuevo, podemos decir que mi sistema es escalable. Acá hay una comparación entre estos dos términos que son como relacionados. Podemos decir que si yo tengo un problema de performance, estamos afectando como a un usuario en particular. Y un problema de escalabilidad puede ser que a un usuario le funcione bien, pero puede ser que a muchos usuarios no le funcione el sistema. Entonces, son como dos aspectos que están relacionados. Y hay dos formas de mejorar la escalabilidad. Está la forma vertical de crecer, que en el fondo es aumentar, mejorar el nivel de el recurso que tengo. Entonces, si es memoria, aumentar la memoria. Si es disco, aumentar la capacidad del disco. Si es procesamiento, aumentar el procesamiento. Entonces, eso es como la escalabilidad vertical. Y la escalabilidad horizontal tiene que ver con aumentar el número de estos recursos. Y que esos recursos sean capaces de dividirse la carga del sistema. Entonces, y aquí hay todo un mundo de dificultades y desafíos y por qué en ciertos casos queremos hacer un escalamiento u otro y qué tecnologías nos permiten escalar otro. Esto lo vamos a ver también más en detalle cuando hablemos de arquitectura de sistemas distribuidos, un poco más adelante en el curso. Entonces, ¿cómo medimos este atributo? Acá se vuelve un poco más complejo medirlo porque hay distintas cosas que podemos querer medir. Podemos querer medir por ejemplo, si la arquitectura que yo defino es escalable horizontalmente. Entonces hay, por ejemplo, ciertas tecnologías de base de datos que son más fáciles de escalar horizontalmente y otras. Puedo medir qué tan rápido puedo escalar. Una cosa es que yo pueda escalar y otra cosa es que yo pueda escalarlo de forma automática o programática. Entonces, como todo esto, esta línea de como infraestructura como código, Docker, containers, Kubernetes, un poco lo que apunta es a reducir este tiempo para poder escalar. Que yo pueda como simplemente modificar una configuración y eso hace que aumente el número de réplicas de mi servicio. Otra cosa que puedo medir, como cuál es el límite de mi escalabilidad. Cuál es lo máximo que puedo escalar en número de servicios, en capacidad de tráfico, en almacenamiento. Y la posibilidad de escalar, ¿cierto? Como que realmente la capacidad de efectivamente poder aumentar el número de servidores en caso de ser necesario, aunque me demore, ¿cierto? Si yo tengo una máquina en mi casa, es mi servidor,
eh, no tengo la capacidad de realmente escalar en caso de que lo necesitara. Otra propiedad importante es availability o disponibilidad. Y acá un poco se refiere a el grado en que el software está disponible operacional para un usuario. Y acá, por ejemplo, empiezan a ver como algunos de estos atributos chocan con otros. Y vamos a ver que eso en gran parte de el desafío de definir atributos de calidad para un sistema es que muchas veces hay trade-off entre uno y otro. Por ejemplo, si yo quiero que mi sistema esté siempre disponible, la mantenabilidad de mi sistema se vuelve más difícil. Entonces, como que nunca puedo estar abajo, tengo que asegurarme que pueda mantenerlo y de forma como eh, que no tenga que bajar mi sistema. Entonces, eh, de repente hay trade-offs entre estos atributos de calidad. En el caso de la disponibilidad, hay un concepto muy importante que también vamos a ver más adelante cuando hablemos de arquitectura de sistema distribuido, que es lo que se llama el CAP Theorem, el teorema CAP. De CAP se refiere a Consistency, Availability, Partition, que un poco dice este teorema es que siempre en un sistema distribuido en el cual tengo múltiples nodos, servicios conectados y esa conexión se puede particionar, o sea, se puede romper la conexión entre estos nodos, siempre voy a tener que elegir eh, consistencia o disponibilidad. Entonces, por ejemplo, pensándolo en un sistema muy simple, cliente-servidor, si es que pensemos en, no sé, en el browser y el servidor está en un proveedor de servidor en la nube, si es que yo pierdo la conexión entre el cliente y el servidor, eh, yo puedo informar al usuario que se perdió la, la conexión y que no puedo hacer nada, por lo tanto, y todo lo que estoy viendo y avisarme con un error quizá. Entonces como que en este caso es consistente de que yo estoy efectivamente viendo que actualmente no tengo acceso a los datos. O yo podría no mostrarle nada al usuario y hacerle parecer como que está todo disponible, quizás seguir mostrándole lo que está en caché. eh, y ese trade-off siempre va a estar entre consistencia y disponibilidad. Mientras más compleja sea mi sistema distribuido, es más complejo cómo tengo que lidiar con eso. Y vamos a ver también más adelante cuando veamos este tipo de arquitecturas que muchas veces las decisiones de tecnología y de cómo se diseña estos sistemas va a estar muy influenciado en si necesitamos o queremos consistencia principalmente o si necesitamos o queremos disponibilidad. Otro atributo importante de calidad, seguridad, ¿cierto? Entonces seguridad también es un atributo muy, muy grande, cubre autenticación, autorización, de confidencialidad de los datos, etc. Eh, por ejemplo, también formas que podemos medir si este atributo está siendo eh, bien considerado en un sistema, en un proyecto. La posibilidad de detectar cierto tipo de ataques, por ejemplo. Eh, la capacidad de prevenir SQL injections. Cómo estamos encriptando las contraseñas. Se fijan como que muchos de estos atributos eh, apelan a la pregunta cómo estamos resolviendo un cierto requisito funcional, ¿cierto? Si mi requisito es que el usuario pueda loguearse y que su contraseña sea secreta, hay muchas formas de hacer eso, ¿cierto?
Eh, eh, o incluso si el requisito es que el usuario pueda loguearse con una contraseña única, también hay muchas formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo insegura. Yo simplemente mando el texto plano. Entonces, así como los requisitos funcionales definen el qué de un sistema, los atributos de calidad están para definir el cómo. Privacidad, otro atributo de calidad muy relacionado con seguridad, pero acá tiene que ver con cómo se manejan los datos, cómo se almacenan, eh, cómo se respeta regulaciones. ¿Cierto? Por ejemplo, en la Unión Europea hace poco salió el GDPR, que define una cierta serie de reglas de los derechos de los usuarios sobre sus datos. Eh, y esto, la existencia de eso, hace que yo tenga que considerar, cuando diseño ahora un sistema que va a tener usuario europeo, tengo que tener esta consideración de privacidad que antes no tenía. Entonces, es más allá de la funcionalidad, el mismo sistema que tenía antes funciona igual, pero ahora tengo que agregar esta consideración de privacidad por ejemplo, me obliga a poder borrar los datos del usuario si lo pide, poder disponibilizárselo si lo pide, cosas así. Eh, Otro atributo que mencionar es flexibilidad, que eh, es como de repente empiezan a haber atributos que son medio más difíciles de definir. eh, pero, por ejemplo, o sea, uno puede darle definiciones más concretas en casos puntuales. Por ejemplo, uno podría decir que un sistema es más flexible si se permite que usuarios no técnicos puedan modificarlo eh, sin tener que modificar el software. Entonces, quizás un sistema es más flexible si es que tiene esa capacidad. Usabilidad también es uno de los atributos, quizás uno de los más importantes. Y a diferencia de otros, es algo que es muy visible. Entonces, por eso también se le da mucha importancia. Tiene un efecto muy directo, como visceral, quizás se podría decir, en los usuarios. Eh, entonces, generalmente este es uno de los atributos que casi siempre se considera en un sistema. Eh, entonces, por ejemplo, acá algunas formas de indicadores de la usabilidad, eh, qué dispositivos están soportados, qué tamaño de pantalla, ¿cierto? Como que todo lo que es eh, el- la responsividad de una página, por ejemplo, una aplicación, habla sobre usabilidad. Eh, Qué tanto le damos acceso como a power users, por ejemplo, la usabilidad de los power users ocupando hotkeys, cosas así. Qué tan lento es hacer cosas en un sistema. Cuántos clics tengo que hacer para lograr algo. También habla un poco de la usabilidad. Eh, Accesibilidad. Accesibilidad, yo creo que a esta altura casi se podría pensar como otra, otro atributo por sí solo. Esto es parte de usabilidad, pero eh, un área tan grande que quizás se puede pensar como otro atributo. Entonces, la dificultad con estos atributos, como les mencionaba, es eh, uno puede exigir que un sistema tenga buena performance, seguridad, privacidad, y si uno lo habla así en el abstracto, uno se hace súper difícil de demostrar que efectivamente se cumple con eso, porque no hay una métrica clara. Eh, y dos, es difícil también demostrar lo difícil que es lograr todo eso y que efectivamente van a haber trade-offs. Entonces siempre hay que pensar cuando se define un atributo de calidad, si podemos validarlo, eh, detallarlo. O sea, por ejemplo, si hablamos de performance, estamos hablando de latencia, estamos hablando de throughput, estamos hablando de otro tipo de performance. Eh, es para acciones específicas. Entonces, eh, este tipo de atributos tienen que estar muy bien definidos para que efectivamente sea valioso incorporarlo en un diseño de un sistema. Como lo mencionaba antes, así, un poco este resumen de la diferencia entre los requisitos funcionales y los atributos de calidad es que
Eh, los requisitos funcionales hablan del qué y los atributos de calidad del cómo. Pero están entrelazados, ¿cierto? Como que es difícil separar que si yo quiero que mi sistema sea seguro, que las contraseñas se guarden de forma segura, el qué voy a hacer también se ve afectado. Y muy importantemente, si generalmente en un sistema voy a tener varios atributos de calidad, pero tengo que poder priorizarlo. Entonces hay sistemas en los cuales la performance es lo más importante, o la privacidad, o la seguridad. Entonces, si miramos los otros drivers, ¿cierto? Las restricciones siempre van a existir. No tengo recursos escasos, no tengo tiempo infinito. eh, es necesario siempre priorizarlo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que propone Anthony Latance, que es una metodología para eh, aterrizar y operacionalizar los atributos de calidad, que son los QA escenarios, escenarios de atributos de calidad, que es un poco como que me definen situaciones específicas que ocurren en mi sistema y la expectativa de esa situación dado el atributo de calidad que estoy tratando de cumplir. Entonces, hay una serie de elementos que se necesitan para definir estos Quality Attribute Scenarios. Un estímulo, una fuente de estímulo, condiciones ambientales, eh, respuesta, medida de respuesta. eh, y, y la gracia de definirlo así de concretamente es que después yo puedo efectivamente validar si se está cumpliendo o no que se esté respetando ese atributo en mi sistema. Este es como un diagrama de las 6 partes. Hay una fuente de un estímulo, en el estímulo hay un artefacto que se ve afectado, que está en un ambiente, hay una respuesta por ese estímulo en el artefacto y una forma de medir esa respuesta. Entonces, veamos, aquí está la misma descripción. Veamos ejemplos para entender mejor qué son estos QA escenarios. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son posibles fuentes? Posibles fuentes son un usuario del sistema, un cierto tipo de usuario, un usuario no autorizado, un cierto sistema externo al cual está conectado a mi sistema y que gatilla algo. El estímulo es efectivamente esto que se gatilla, entonces puede ser una acción del usuario, una petición del usuario, una acción del sistema externo, un comienzo de servicio, o sea, por ejemplo, cuando parte el servicio. El artefacto vendría siendo la parte del sistema que se ve afectada o el servicio, eh, que muchas veces al principio no está tan definido. El ambiente, quizás como la palabra se puede ser como las condiciones en las cuales ocurre este caso. Por ejemplo, después del deployment, cuando estamos en la carga más alta, cuando hay cierta cantidad de usuarios. Entonces, esto me permite definir ciertas situaciones, como que ciertos escenarios en los cuales yo espero que pase algo que cumpla con mi atributo de calidad. Después viene una respuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa después de que ocurre este estímulo sobre este artefacto en este ambiente? ¿Qué sucede? Y qué tan rápido, lento, corto o cualquier forma de medir esa respuesta. Entonces, por ejemplo, pensemos aterricémoslo a un atributo en particular, disponibilidad. Entonces acá primero tengo una descripción como más general del escenario. Me dice que un mensaje externo no anticipado
se recibe y se procesa durante la operación normal. Eh, el proceso informa al operador de que se recibió el mensaje, pero el sistema continúa funcionando de forma normal sin downtime. Entonces, separando esto en los distintos elementos, tenemos que la fuente es este sistema externo, eh, que es lo que gatilló cuál es el evento, este anticipated message, ¿cierto? O sea, pensémoslo quizás más concreto, supongamos que, eh, por ejemplo, en Buda, nosotros nos conectamos a los bancos y estamos trayendo información de los bancos. Puede ser que en ese momento el banco nos entrega una información que no manejamos, nos entrega un mensaje de error, por ejemplo, o un mensaje informativo que no conocemos. Acá el artifact vendría siendo el proceso o el servicio que está conectado a este sistema externo, por ejemplo, que está conectado al banco, nuestro servicio que está conectado al banco trayendo información. Eh, las condiciones, el ambiente, en este caso es operación normal, ¿cierto? No hay algo en particular que yo estoy interesado, no es no sé, podría, por ejemplo, en el caso de los bancos, siempre hay problemas los últimos días del mes. Entonces, podríamos poner como escenario, condición, último día del mes. Después, ¿cuál es la respuesta del artefacto ante este estímulo? En este caso, se le informa al operador que pasó algo. En el fondo, como que de alguna forma el sistema fue capaz de lidiar con este mensaje externo y la forma en que lo manejó fue enviando un mensaje de que pasó esto al operador. Y en este caso lo que yo mido es que el sistema no explotó, no hubo downtime, porque estaba manejado este caso de mensajes excepcionales y por lo tanto lo único que pasó fue que se informó al operador, siguió funcionando el sistema y no explotó. Entonces acá estoy midiendo la disponibilidad de mi sistema para este tipo de casos. Entonces esa es como la gracia de estos QA escenarios, que me definen un poco, así como están los casos de uso, aquí esto es como casos que ponen a prueba mi sistema en una cierta dimensión de calidad, y qué es lo que yo esperaría que haga mi sistema en ese caso. Entonces, si esto no se cumple, si efectivamente cuando llega un mensaje externo, eh, en vez de que la respuesta sea un aviso al operador y que todo siga funcionando, si mi sistema se cae y explota, significa que estoy fallando en esta eh, disponibilidad que yo esperaba, ¿cierto? Entonces acá somos muy específicos, podemos ser muy específicos en que solamente, por ejemplo, vamos a asegurar disponibilidad en cierto tipo de eventos, cierto tipo de ambientes, pero puede ser que en otros no. Acá un resumen visual de este escenario. Podemos pensar en otros casos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un atributo de modificabilidad de mi sistema, que tan fácil es modificarlo. Acá la fuente sería un desarrollador que quiere hacer un cambio, el estímulo sería este cambio que quiere hacer, por ejemplo, en la interfaz. El artefacto acá sería el código, ¿cierto? El ambiente sería cuando estoy desarrollando o el contexto. La respuesta sería que el desarrollador pudo hacer la modificación sin romper nada. Y la métrica sería cuánto se demoró el usuario y quizás también como el número de errores que fue cero. O sea, por ejemplo, si es que yo no tengo test, por ejemplo, es muy difícil que yo pueda saber que no hubieron side effects cuando se hizo un cambio. Entonces, si es que yo tengo test, puedo medir de que ningún test dejó de pasar, por ejemplo, después de un cambio. Otro ejemplo con performance.
acá en este caso, en este ejemplo, las fuentes son usuarios que quieran acceder a mi sistema. El evento o el estímulo es que inician cierta transacción con el sistema en condiciones normales. Las transacciones se procesan y la latencia de estas transacciones fue 2 segundos. Entonces acá estamos especificando nuevamente qué es performance para este sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, es más concreto, que está un poquito vago esta descripción, pero pensemos, no sé, nuevamente, voy a ocupar ejemplo de Buda. Cuando un usuario quiere comprar Bitcoin, sería una transacción, y podemos definir cuánto es la latencia promedio que queremos que un usuario espere luego de que ejecuta la compra hasta que efectivamente le llegan los bitcoins a su cuenta. Podríamos querer ocupar no la latencia promedio, sino que la latencia máxima como métrica. Quizás, como si somos más exigentes, nos gustaría que a ningún usuario se le demore más que 2 segundos, por ejemplo. O sea, así como que vamos como especificando en detalle qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos a nivel de performance del sistema. En este caso solamente estamos esperando que en promedio la latencia sea 2 segundos. Entonces esto es muy fácil de medir porque podemos estar monitoreando que efectivamente se cumpla eso, y si no se cumple significa que estamos bajo en nuestra atributo de calidad, no estamos cumpliendo con el nivel de performance que definimos. Un ejemplo de seguridad: pensemos en que el usuario es un usuario que está bien identificado, quizá logueado en el sistema. Pensemos que sea un usuario como un usuario, por ejemplo, en Buda tenemos ciertas interfaces internas que ocupan los usuarios administradores. Cuando tratan de modificar, sería como el estímulo. Nuevamente, acá en condiciones normales, se está modificando algún dato en el sistema. La respuesta que se esperaría aquí en tema de seguridad es que haya un log auditable de lo que hizo ese usuario admin, por ejemplo. Y la métrica sería de que los datos fueron modificados correctamente y que se puede deshacer, por ejemplo, el cambio fácilmente. Y por último, un ejemplo de usabilidad. Acá, por ejemplo, es nuevamente un usuario que quiere minimizar el impacto de errores en el sistema, y el usuario, la respuesta es que el usuario cancela una operación y esa cancelación se demora menos de un segundo. Entonces acá en el caso de usabilidad es cuánto tiempo, estoy viendo como en términos de tiempo, cuánto me demoro en recibir el feedback de que se canceló la operación. Ya, entonces, viendo revisados estos ejemplos de QA escenarios, la tarea 3 va a ser que ustedes definan algunos QA escenarios. ¿Para qué sistema? Para el sistema Banner Wandes, que todos ustedes conocen y tienen acceso. Entonces, primero van a tener que definir 3 atributos de calidad que son relevantes para Banner Wandes. Especificar el tipo de atributo: performance, disponibilidad, usabilidad. Escribe una breve descripción más detallada de a qué se refieren con ese atributo en el contexto de Banner Wandes, y priorizarlo. De esos 3 tienen que ser uno que ustedes definen que es el más importante, uno que venga y otro que sea el menos importante de esos 3. Y para cada uno de esos van a escribir un QA escenario, describiendo el escenario en general y haciendo esta diagrama de 6 puntos: source, stimulus, artifact, environment, response measure. Y acá hay muchísimos escenarios posibles que se podrían definir para cada uno de estos atributos. La idea es que sea un escenario que tenga sentido y que sea como relevante, que
efectivamente ponga a prueba ese atributo y que sea medible. Entonces, eso es lo importante. Y como siempre, esto me lo entregan por Slack. Hasta el próximo miércoles. Eso sería por hoy. Gracias.